SQL o Structured Query Language o lenguaje estructurado de consulta es un lenguaje declarativo. ¿Qué quiere decir lenguaje declarativo? Que yo lo voy haciendo por medio de sentencias. Por ejemplo, cuando ustedes están programando y quieren declarar una variable y dicen public int cantidad punto y coma, eso es una sentencia, porque usted le está dando una orden al compilador de que ejecute algo. Entonces, en este caso, tiene la misma estructura o tiene la misma característica. Structured Query Language lo que dice es que esto es un lenguaje estructurado de consulta que me sirve a mí para administrar la información en un sistema gestor de base de datos relacional. ¿Okay? Recuerden que estamos enfocados en las bases de datos relacionales. Y el lenguaje, lo que me permite de una forma muy clara entender que es un lenguaje declarativo es cada vez que yo veo un punto y coma. Punto y coma me significa a mí una sentencia de ejecución. Yo le estoy dando una orden a la computadora para que la ejecute por medio de un compilador. Ahora, ese GDB, que lo estaba mencionando hace ratos, pero no hemos entrado en materia con respecto a él, es un sistema gestor de base de datos, que hay muchísimos en la actualidad. Por ejemplo, Access es un sistema gestor de base de datos, ese es de Microsoft. MySQL es un sistema gestor de base de datos. SQL Server es un gestor de base de datos que están enfocados, y Oracle también es un gestor de base de datos, entre varios que hay en el mercado. Esos están enfocados a las bases de datos relacionales. Y un ejemplo de un gestor de base de datos no relacional es MongoDB. Si lo han escuchado en algún momento por internet, ese es un sistema gestor de base de datos para bases de datos no relacionales, que eso ya es otro concepto completamente y es muy nuevo en el mercado. La clasificación de SQL va por dos lados. Número uno, voy a tener DDL, que es el Data Definition Language, que es el lenguaje de definición de datos. Y por otro lado voy a tener DML, Data Modelation Language, Manipulation, no es modelación. Y lo que me permite a mí es manipular los datos que yo creo. ¿Cuál es la relación entre estos? Bueno, número uno, utilizo DDL, definición, para crear mi base de datos y darle una estructura a ella. Y luego voy a utilizar DML para manipular esa información. En primera instancia, el lenguaje de definición de datos lo que me permite a mí es la modificación de la estructura de los objetos en la base de datos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a tener sentencias para crear. Por ejemplo, en este caso, imaginemos que tenemos una tabla persona. Con este contexto voy a explicar las diferentes sentencias SQL que existen. Crear una sentencia que yo le voy a indicar al compilador del sistema de consulta de la base de datos. Este es un create table personas. Toda esta estructura que ven en la sentencia es necesaria. Por ejemplo, create table no es necesario que tenga que escribirlo en mayúscula. Yo lo pongo en mayúscula, normalmente se acostumbra a ponerlo en mayúscula porque son palabras claves. Entonces a uno le gusta que quede diferenciado de las palabras que corresponden a los nombres de las tablas y los campos. Luego, en el lado de las personas, sí tiene que ir con esas comillas simples, porque así lo pide la sintaxis del compilador. Y el punto y coma es dependiendo del SGDB que estén utilizando. Por ejemplo, MySQL no lo pide. Usted perfectamente puede escribir create table persona y no le pone el punto y coma y él va a funcionar. Pero entonces esta primera estructura, esta primera sentencia me permite a mí crear una tabla. Hay una que no puse acá, pero también que existe, es el create database, que eso es lo que me permite a mí es crear la base de datos. Normalmente uno hace create database, luego hace use database y utiliza la base de datos que creó, y después empieza a hacer el create table con sus diversas estructuras. Luego puedo tener sentencias para modificar la base de datos. Por ejemplo, ¿qué es modificar? Que yo quisiera, ya creé toda la estructura de la tabla persona, pero ahora quiero agregarle un campo que sea para la edad. Resulta que no le había puesto. Entonces yo voy a utilizar la sentencia alter, y lo que me va a permitir a mí es hacer un alter table persona. Creo que hay un pequeñito error, debería tener la S en personas. Y yo le digo add edad int, y ese int lo que quiere decir es que ese campo es de tipo entero. Otra consulta que voy a tener es el para eliminar, y para eliminar utilizo drop table. Con drop table persona la va a eliminar completamente.
Y para borrar los datos de la tabla completamente yo uso truncate table personas, y con esto yo borro los datos de la tabla, más no su estructura. Ok, primero hablamos de que estaba el lenguaje de definición de datos y ahora vamos al lenguaje de modelado de datos o de manipulación de datos, que es lo correcto. Es el que me permite a mí hacer la consulta o manipulación de los datos. Aquí tenemos 4 grandes grupos. El número 1 y de los principales más utilizados es la selección de datos. Aquí tenemos una estructura de la sentencia select. Por ejemplo, aquí yo puedo poner select, cédula, coma, nombre. Por ejemplo, en una tabla que tenga cédula, nombre, apellido, lo que sea, yo puedo decirle que me seleccione campos específicos de lo que yo quiero consultar en la base de datos. O bien aquí podría ser yo también select, asterisco o select all, ALL, o sea que me seleccione todo lo que está en esa tabla. From persona, de qué tabla quiero que lo escoja. Y este where es opcional. Where cédula sea igual a 7007, o sea el dato al que yo quiero que compare si está o no está, y si efectivamente lo encontró me lo devuelva. Esto es opcional, el where, porque si yo utilizo select.confrom, él va a ir a obtenerme todos los registros de la tabla. Si yo quiero uno en específico, pues yo utilizo la cláusula where y le digo donde el campo sea igual a este dato, pues solamente obténgame ese dato. Igual yo puedo utilizar ahí sentencias como order by, entre otras, order by, group by también, para que me permita a mí seleccionar grupos de los datos que obtiene la consulta, entre otras características. Pero como les repito, el curso es introductorio a base de datos, o sea, no vamos a profundizar en muchas cosas. Luego tenemos la inserción, que es vital, sobre todo cuando lo utilizamos con alguna aplicación que conectemos, porque hay que utilizar esta sentencia para colocarla por debajo de la interfaz gráfica de la aplicación. En inserción de datos, por ejemplo, esta es una estructura de una sentencia de inserción de datos. Insert into persona en los campos cédula, nombre y apellidos separados por coma y entre paréntesis. Abajo values, o sea los valores que corresponden a estos que están acá: 70007, 0007, coma Torino, coma Espinosa Torres. Si los datos de arriba todos son string en su base de datos y usted por error le da vuelta a los parámetros donde lo está insertando, el parámetro se va a insertar si cumple con las características de tamaño y tipo de dato. Así que aquí simplemente cuando usted va a insertar la información tiene que seguir la misma secuencia de los campos a como los ordenó arriba. ¿Qué quiere decir esto? Arriba se puso cédula, nombre y apellidos. Abajo está en primer parámetro la cédula, en segundo parámetro el nombre y en tercer parámetro los apellidos que corresponden a ese registro. Entonces hay que cuidar mucho el orden en que se ingresa la información. Otra clasificación de la manipulación de datos de la actualización. ¿Qué quiere decir actualización? Pues yo ya tenía un registro, por ejemplo el que estaba antes, 7007007, que correspondía a Torino Espinosa, pero resulta que yo me equivoqué en el nombre y no era Torino sino era Carlos. Entonces yo puedo utilizar una sentencia de actualización de datos que se llama update, que lo que me permite es, bajo esta estructura, modificar algún campo del registro. Pero es que si yo quiero modificar todos los campos, pues ya eso no tiene mucha lógica. Se puede hacer, pero ya si usted quiere modificar todos los campos, lo que debería es eliminar el registro completamente y volverlo a agregar. Si yo quiero solo modificar un campo, aquí yo puedo hacer update persona, recuerden que es la tabla, set nombre, es decir, campo que yo quiero modificar. Ahora quiero que diga Carlos, where, y aquí sí es súper importante que siempre se coloque la sentencia where. Si yo quiero actualizar un dato, efectivamente quiero ir a un dato que ya existe. No voy a ir a actualizar algo que no existe, o no voy a ir a actualizar todos los campos. Entonces yo siempre que voy a colocar un update, necesito colocar la instrucción where cédula sea igual a 70007, 0007, que ese dato claramente ya tiene que estar en la tabla.
Y la última clasificación del DML, lenguaje de manipulación de datos, es el delete. Y el delete lo que me permite a mí es simplemente borrar un registro. Y aquí se habrán encontrado el famoso meme por todo lado que dice: se me olvidó ponerle el where a la consulta delete. Efectivamente, si usted no le pone un where a la consulta delete, él va a ir a borrar completamente todos los registros que estén en la base de datos, bueno, en la tabla específica de la base de datos. ¿Cómo se ejecuta esta instrucción? Acá lo ven: delete from persona, where cédula, c igual a 700, y la cédula que hemos estado trabajando en los diferentes ejemplos de las clasificaciones. Repito, es sumamente importante que cuando ustedes vayan a eliminar un registro de una tabla, siempre se utilice la instrucción where, porque esta es la que me va a permitir eliminar un registro en específico. Si no se coloca esa instrucción, se van a borrar todos los registros de la tabla. Y finalmente, considere que todo este material es introductorio. ¿Okay? Lo que busca es que alguien que no tenga ningún concepto de una base de datos pueda entender una estructura básica, pueda tener algún concepto para empezar a acoplar los conceptos que va a estar investigando con el tiempo. No es algo profundo y es algo que me permite a mí poder aplicar bases de datos en el poquito desarrollo de código que llevamos hasta el momento. La idea es que en lugar de que fuera almacenamiento temporal, o sea, recuerden, cuando el código lo compile y lo corre se borre, pasamos primero a archivos. Ya en archivos logramos hacer un almacenamiento permanente, pero sin una estructura, sin muchas características para darle robustez a la aplicación. Y ahorita estamos cerrando ya en lo que corresponde a las bases de datos, que ya es una estructura más formal, ya es una estructura más profesional, que me permite darle seguridad y una estructura ordenada y lógica a la información. Entonces ese es el objetivo de este taller. En las siguientes lecciones vamos a estar utilizando el sistema de store de base de datos de MySQL y vamos a hacer las conexiones con Java para poder desde una aplicación insertar datos en una base de datos y que me permita no solamente insertar información, sino actualizarla, eliminarla o seleccionarla. Pura vida.